Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio formalmente a esta materia, lo que es la lógica jurídica. Em, pues como tal, ustedes ya verificaron que hay un plan de evaluación en el cual vamos a ir desarrollando una serie de actividades evaluativas, las cuales pues allí en plataforma están especificadas, tanto en un programa de plan de evaluación como la debida identificación, explicación en cada uno de los módulos. De igual forma, pues los medios que allí establecen a los efectos de dilucidar o esclarecer cualquier duda. Entonces, en esta materia de lógica jurídica vamos a observar, eh, vamos a tener un contenido curricular, el cual está conformado por cuatro unidades. La primera unidad, lo que es esa lógica jurídica, luego vamos a ver los procesos lógicos jurídicos, la tercera unidad definida al racionamiento jurídico y la cuarta unidad referida a lo que es la argumentación lógica jurídica. Hoy vamos a iniciar hablando un poco de historia, hablando, si se quiere, de dónde comenzó todo eso. ¿Sí? Es que la historia como tal de la lógica nos va a documentar el desarrollo de la misma en varias culturas y especialmente en lo que es en la antigua China, en la antigua India, en la antigua Grecia. Allí se va a remontar hacia el siglo cuarto antes de Cristo. Pues allí se demostraba un tratamiento más formal y sofisticado de la lógica, de esa lógica que era proveniente de allá de la legislación, de esa historia griega, ¿sí? De allá es donde, de toda esa tradición de los griegos. Y pues los filósofos y pensadores griegos distinguieron entre conocimiento filosófico, eh, lo distinto, perdón, lo distinguieron como tal el pensamiento filosófico y científico y lo distinguieron del conocimiento práctico. Y este último está referido a las acciones, especialmente a las morales, jurídicas y políticas. Y pues es allí donde Aristóteles hace sus aportes bien destacables. Como muchos pueden saber, Aristóteles fue un eminente filósofo griego que como tal vivió en los años 300 a.C. Y pues este fue evidentemente uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Él como tal distinguió perfectamente bien que la naturaleza del raciocinio teórico era muy diferente a la esencia del raciocinio práctico. Entonces, las ciencias teóricas trabajan con un método lógico y especialmente con lo que es el silogismo, que es la figura más perfecta y eh, es esa figura más perfecta y precisa de lo que es el pensamiento racional. Pero en cambio, Aristóteles propuso que en el terreno de las ciencias prácticas hay que operar con el argumento y no con el silogismo. Sin embargo, con el argumento no se establece de una manera categórica e inapelable la verdad o la falsedad de una conclusión, como sí lo ocurre con el silogismo. Sino que este más bien lo hace de una manera aproximada, probable y razonable. Estas dos figuras las vamos a ver un poco más adelante. Por el momento vamos a empezar a hablar de lo que es la palabra logos. Logos, que tanto en su concepción griega como en la bíblico-cristiana se deja traducir como palabra o palabra-verbo, que es es como una expresión y un discurso. Y comúnmente se acepta en estos casos que logo se deriva de leyein, que es decir, narrar, hablar, leer, presentar. Logos sería así una expresión de un decir inteligible y razonado.
de ese principio inteligible del decir que es la razón en cuanto a lo que es la razón y que es una ley universal de todas las cosas. Esa palabra logos es una palabra griega que la podemos ver con varios matices de significado. Logos es la palabra en cuanto a meditada, reflexionada o razonada. En el aspecto que lo estamos viendo, logos es el material del argumento. Es, si se quiere, la forma en la que un racionamiento avanza hacia el siguiente, como para así mostrar que la conclusión a la que se tiende no solo es la correcta, sino que también es necesaria y razonable como para ser la única. Entonces, el logo como un enfoque persuasivo busca influir en los oyentes mediante lo que es la razón. Entonces, así podemos decir que lógica es el logos. Lógica, por eso es esa actividad del logos, que se va a ocupar de lo razonable y de todo y todo aquello que es conforme o conformable a la razón. Entonces allí efectivamente, desde lo que es ese logos, que fueron los primeros pasos de esta materia, con ese logos hecho con ciencia humana, allí se hace, allí se va a hacer, eh, entonces allí se va a hacer ese logos como una ciencia, ¿sí? Y ya que es una vez con ciencia humana, se hace la lógica, es la ciencia del logos, una ciencia formal como tal, técnica y con métodos, y que incluso pudiera ser un arte y que en adecuado compás con el propio ser del hombre lo va a llevar al máximo posible de su desarrollo mental e integral. Y así se marcan pautas, se abren perspectivas, se orientan objetivos y se proponen metas. Y allí la importancia de este término. Ahora vamos a pasar a hablar a lo que es el lenguaje. Si nos preguntaran de imprevisto, ¿qué cosa es el lenguaje? Pues de alguna manera pudiéramos de repente dar una respuesta más o menos pertinente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que ese lenguaje tal vez van a ser todos esos medios, todos los instrumentos de expresión de lo que es la comunicación para hacernos entender. Entonces, así entendemos en general por lenguaje tanto la palabra que hablamos como algún gesto que hacemos. También podemos definirlo tradicionalmente como que el lenguaje es todo medio de comunicación de ideas entre los hombres. Y también se puede decir que el lenguaje es la intención de comunicación a través de signos, con sus reglas propias de formación y de empleo. En general, se puede decir con estas definiciones, bien sean unos con mayor o con menor precisión, de que todos los lenguajes de los humanos implican la intención de comunicación y de que esa comunicación sea significativa, es decir, también con los signos. Vamos a pasar a ver algunas definiciones de lo que es la lógica y así tomar conciencia del sentido y alcance que va a tener esta materia, esta definición de lógica jurídica. Entonces, vamos a conseguir eh, con estas definiciones, por ejemplo, la que nos estableció Aristóteles. Él la simplificaba diciendo, lo trataba de hacer lo más simple posible. Y él llegó a decir que la lógica es la ciencia de la demostración. Así de sencillo. También tenemos una definición de Cicerón. Él nos decía que es el arte del pensar bien, la ciencia de las ciencias, agregaba también. Por su parte, Santo Tomás de Aquino nos dice que es la ciencia de las leyes que debe seguir el espíritu para alcanzar con seguridad el conocimiento de la verdad. También Ensen la definía como la ciencia de las leyes del pensamiento. Bueno, en base a estas definiciones previas, pudiéramos llegar a una definición de la lógica en general,
como la ciencia de los pensamientos y de lo que son sus leyes, o también como ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a toda clase de objetos. Pudiera también definirse la lógica como el estudio de los conceptos formales que le van a dar forma y estructura a los pensamientos. Por último, y de modo general, podemos decir que la lógica es la ciencia del juzgar rectamente, del proceso que conduce como tal al conocimiento verdadero y permite obtener racionamientos correctos o formalmente válidos. Entonces, allí tenemos en principio lo que es la lógica en general, ¿sí? Sabiendo ya ese primer antecedente de estos antiguos filósofos, eh, de todas estas definiciones que acabamos de comentar, en cuanto a histórico y general, pues vamos a pasar a, vamos a ver lo que es la lógica jurídica, definirla como tal. Entonces, tenemos que tener claro que toda actividad científica, en todas las actividades científicas, en cualesquiera de las áreas de la ciencia, se suponen una serie de operaciones lógicas que van a ser comunes a todas las áreas de la investigación científica. Es decir, que en cualquiera de las áreas de la ciencia que se elijan, siempre van a tener lugar operaciones lógicas para elaborar conceptos, definirlos, dividirlos y clasificarlos. Y en base a ello, la lógica jurídica no puede ser otra cosa distinta a lo que es la aplicación del conocimiento lógico al estudio, a la interpretación y aplicación del derecho. También se la ha definido como la ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes, o también como la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que van a hacer referencia a los objetos jurídicos. Entonces, volviendo a lo que es el lenguaje, sí, y lo que son esas funciones del mismo, de las funciones del lenguaje, en cuanto a lo que es ese lenguaje, pero llevándolo a lo que es el lenguaje como comunicación, pues entonces vamos allí a ver que tiene tres usos o funciones preferenciales. En primer lugar, va a tener una función expresiva afectiva, que es al campo subjetivo. Y esta función es preferentemente dirigida a exteriorizar sentimientos en donde se manifiestan intimidades, se expresan emociones y se muestran actitudes. La otra de las funciones es la función directiva efectiva. Esto va referido a lo que es la operatividad. Con esta función, preferentemente, se dirige a dictar lo que son los mandatos, a dar órdenes, a ejercer, si se quiere, un querer efectivo de hacer alguna actividad. Entonces aquí se busca provocar, causar o ejecutar ejecutar una decisión en donde se va a urgir una actividad y se obliga como tal a lo que es una acción. Se va a obligar como tal a esa acción. Entonces, luego vemos una tercera función que es la función enunciativa. Esto en cuanto al lenguaje, una función declarativa. Eh, Enunciativa declarativa. Esta es referida a la parte informativa. Con esta función, preferentemente se va a ir dirigido a comunicar verdades, a transmitir razones, a dar información y a describir el mundo y sus sentidos. Entonces, con esto se va a hacer ciencia, se va a dar conocimiento y se van a elaborar teorías. Ahora, cuando observamos estas tres funciones o usos del lenguaje, podemos allí enmarcar efectivamente a la lógica como que ella habla de un lenguaje enunciativo,
y formal. ¿Por qué? Porque pretende hacerlo de una forma muy formalizada, incluso cuando se convierte en lógico-jurídica, ya que pues esta quiere siempre y en todos los casos evitar aquellas falacias no formales cuando se utiliza el lenguaje ordinario. Entonces, a evitar esto que se da en el lenguaje vulgar, natural, ya que lo que busca la lógica es crear su propio lenguaje formalizado en donde se hagan patentes tanto la validez como la invalidez formal de un racionamiento. Vamos a hablar entonces, luego de esto, hablar un poco de lo que es la lógica formal. Aquí podemos decir que esta lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia en donde se formulan reglas de racionamiento que son necesarias para la construcción de cualquier ciencia. Obviamente, para no redundar, es una teoría que es formal, y esto se dice porque ella como tal indica cómo a partir de ciertas proposiciones que van a estar dadas de antemano, se pueden extraer otras que no lo están y que sin que para ello sea necesario tomar en cuenta el significado material de la proposición. Por ello, va a brindar un sistema de reglas que nos permite distinguir entre argumentaciones válidas y no válidas. ¿Por qué se le llama lógica formal? Es llamada así porque estudia las reglas y las leyes formales del pensamiento. Entonces, así se constituye en el centro de convergencia para la lógica jurídica. Su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas va a ser una condición necesaria para toda ciencia. Y pues por tanto, y obviamente para la ciencia del derecho también. Eh, Así no decimos que va a ser una condición suficiente para cada ciencia en particular, porque pudiera ser y cabría que aunque aún con el más completo dominio de aquella, se fuera a aplicar a un contenido concreto. Pero debemos tener claro que no es posible una discusión en cualquier materia y que tenga un mínimo de sentido si no se van a sentir, si no se van a pegar, si no se van a utilizar, si, pues, evidentemente, si no se atiende a las normas de la lógica, no va a tener ningún tipo de sentido. Vamos a ver ahora lo que es el objeto y propósito de la lógica. Esta lógica, por ser una ciencia, pues va a perseguir, como todas las ciencias, va a perseguir como tal la verdad. Dicen, y pues esta siendo que es la que es llamada ciencia de la ciencia, pues una ciencia y que es una ciencia fundamental y va a ser base para todas las demás. Y va a perseguir la verdad a través de símbolos, y no solo eso, sino que también eh, pues al perseguir la verdad a través de esos símbolos y pues también según las leyes, según las reglas y según los axiomas estructurales que nos lleva a conceptos formales. Entonces, la lógica formal se preocupa en sí de la verdad, de esa verdad formal o de validez y también de lo que es la corrección de la legitimidad del racionamiento, usando al máximo lo que es la abstracción y simbolización. A esta no le preocupa la verdad material como tal, o la verdad de contenido, de los términos que usan, sino que más bien le interesa la relación entre esos términos, entre las proposiciones. Es por eso que la conocemos como ciencia de la inferencia formal y también de lo que son de las relaciones formales entre racionamientos. Persigue entonces, de este modo,
lo que es la concatenación correcta del proceso argumental. Repito, entonces, en estos casos, es esa concatenación que debe existir. Entonces, estamos hablando, eh, en- entonces, tenemos que tener claro que debe existir esa concatenación, ¿sí? Allí en esta lógica formal. Entonces, vuelvo y repito, persigue en este modo esa concatenación correcta en el proceso argumental. Esto para referirnos a la argumentación que siempre debe existir. Vamos a pasar entonces al contrario, la lógica no formal o si se quiere informal como tal. Esta viene siendo el estudio de los argumentos que poseen como finalidad convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma técnica y pues esta es la lógica más antigua de todas y que surgió en base al estudio de las falacias lógicas que fueron planteadas por Aristóteles. Esta como tal estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, permitiendo así desarrollar conclusiones en base a la información previamente suministrada, lo que así le va a permitir aplicar su principio a los argumentos, comprendiendo así, o comprendiendo cómo estos son usados para posteriormente determinar si son válidos o no. Este proceso como tal se va a llevar a cabo por medio del estudio de las falacias. Este estudio de las falacias lógicas. Como tal, esas falacias lógicas o informales son aquellos argumentos que se van a alejar de la razón y que van a dedicar su enfoque a elementos contextuales. También algunos vacíos, esto con el fin de convencer o engañar al oyente, y siendo bastante aplicada o de forma constante por estafadores, vendedores, publicistas y por supuesto por los políticos. Por ello, conocerlas nos lleva a tener un punto crítico, a tener un punto estable que nos permita dilucidar la validez de un argumento en la discusión, o en dependiendo del discurso o en varios textos. Así como también, así como también crear argumentos en cuanto a argumentos propios, ¿sí? Basadas en qué, en ideas que estén sólidas y que no terminen en el uso de falacias particulares, marcando así un pensamiento muy concreto y fundamental según la lógica formal establecida por esos principios que fueron puestos en la antigua Grecia. Ahora, pasando un poco a hablar de lo que es la verdad material, ¿sí? eh, Llevar la verdad en el día a día, en nuestras actuaciones, eh, de lo que es el llevar las actuaciones en la verdad siempre. Ese debería ser el norte y lo normal, no solo en los profesionales como tal, sino en todas las personas y los profesionales aún más. Entonces, allí, allí como nosotros debemos, evidentemente, seguir estas normas. Entonces, eh, siguiendo aquí, pueden ustedes observar, eh, bueno, no había mostrado acá las láminas en cuanto a lo que hemos venido desarrollando en la presente sesión. Vamos a íbamos en lo que es el objeto y propósito en la lógica no formal y en lo que es la verdad material y la verdad formal.
Entonces, eh, aquí tenemos que analizar varias circunstancias, porque siempre hablamos de yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, algunos se creen dueños de la verdad. Entonces, aquí es donde entra fundamentalmente ciertas eh, especificaciones que nosotros debemos tener. Entonces, eh, aquí vamos a conseguir una verdad material y una verdad formal. Entonces, verdad material y verdad formal. Luego de ver esta parte de la no formal. Bueno, entonces tenemos que tener aquí claro que existen una serie de las actuaciones que debemos tener en el día a día. eh, Hay un preámbulo. Esto Todas las actuaciones las deberíamos llevar el día a día, la verdad por delante, y esto debería ser normal en todos los seres humanos. Ahora, si lo llevamos a un plano judicial, el juez debe tener el objetivo de llevar siempre la verdad. Este es un ideal que se debe pretender lograr para obtener una verdadera eficacia en el poder judicial y así, pues, lograr la felicidad del justiciable cuando va a acudir a un tribunal. Por ello, se debe hacer todo lo que esté a su alcance. El juez debería hacerlo, todo lo que esté a su alcance para buscar esa verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces la suerte de los litigios o del pleito jurídico va a estar sujeto a cómo se ha dado, a cómo se ha desarrollado el caso, a cómo se han presentado las pruebas. Entonces, y a esas pruebas que fueron ofrecidas en las partes, va a depender de mucho de ello. Ahora, si vamos a hablar de esas dos verdades, la material y la verdad formal, pues tenemos que tener claro lo siguiente, que en el mundo, y es fundamental en el mundo del derecho, saberlas definir, ¿sí? Porque como tal, eh, como tal va a ser fundamental a los efectos de saber distinguirla. Entonces, hay que dar unas definiciones de ellas para que estemos muy claras o como tal. Entonces, esa verdad, esa verdad formal es llamada verdad jurídica objetiva, pero vamos a diferenciarlas con dos pequeñas definiciones de lo que es esa verdad. Entonces, en primer lugar, la verdad puede ser definida como la conformidad de las cosas y con el concepto que ello va a formar la mente. También pudiera decirse que la verdad es ese juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Ahora, al hablar de verdad, en términos de lo que es la ciencia procesal o de lo que es la norma adjetiva, nos vamos a encontrar con una disyuntiva parecida, porque se va a dar la existencia de más de una verdad, es decir, la existencia de dos verdades. Esa existencia de la verdad material o verdad jurídica adjetiva y la de la verdad formal. Cuando nos referimos a la verdad formal, estamos haciendo referencia a lo que es el resultado correcto que se arribó a través de la postulación efectuada por las partes. En estos casos, la actuación del juez y la consecuencia y la consecuente aplicación de determinadas reglas procesales. En cambio, lo que es la verdad material es ni más ni menos que la verdad real de los hechos. Entonces aquí pues se puede presentar una discusión que se va a centrar en que si el proceso debe tener como finalidad llegar a esa verdad formal que pues no necesariamente es la verdad, o por el contrario, siempre se debe aspirar a lo que es la verdad material.
lo que con ello llevaría implícito o acarrearía indudablemente que el proceso se encuentre desprovisto de cualquier formalidad procesal. Esto es lo mismo de lo que se habla en el argot judicial local y también en la doctrina, en donde escuchamos y podemos ver términos como verdad procesal y verdad verdadera. Esos son otros términos para esto mismo, ya que verdad procesal sería el equivalente a la verdad formal y verdad verdadera equivalente a lo que es la verdad material. Entonces, esto lo importante que llega a ser eh, definir estas verdades desde un punto de vista más formal, más científico y que sepamos cada una de ellas. Ahora, por último, para eh, terminar en la presente sesión, vamos a hablar un poco de lo que es la analogía jurídica. Y pues esta es, se puede decir que es aquella práctica en la aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tuviera una semejanza esencial con otro hecho que sí esté regulado en la ley. Entonces, se va a hablar de que existe una disposición analógica en el derecho cuando existe que hay una disposición jurídica para determinada situación, pudiera ser aplicada a otras situaciones que sean similares. Entonces, ¿por qué se da la analogía jurídica? Esta se da porque a los operadores de justicia y o los jueces, en este caso no les es lícito dejar de juzgar bajo algún pretexto, en este caso bajo algún pretexto o silencio de que existiera alguna laguna legal o que existiera alguna oscuridad o que existiera alguna insuficiencia de la ley. Por eso, cuando esos supuestos se dan, ellos están obligados a aplicar en primer término y que les van a estar ellos sometidos a los principios de las leyes análogas, que serían aplicación de esos casos similares. Las reglas de la analogía perfectamente se aplican a nuestro ordenamiento jurídico y como ejemplo en la norma sustantiva, como lo es el Código Civil de Venezuela vigente, en su artículo 4 nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y otros de los ejemplos, pero de la norma adjetiva, lo vemos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde en su artículo 11 nos dice: el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo. Entonces, eso para que tengamos unos claros ejemplos en nuestra legislación a los efectos de ver cómo se aplica eh, esto perfectamente lo que es la analogía jurídica en, eh, en nuestra legislación. Bueno, les comento, vamos a dejar hasta acá la presente sesión, estando completamente a sus órdenes a los efectos de cualquier duda, pregunta que les pueda aclarar, colaborar, pues con mucho gusto, preferiblemente por la mensajería instantánea de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Por el momento, pues dejamos hasta acá la presente sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.